de Buenos Aires. Durante más de 30 años trabajó en importantes empresas constructoras, como coordinador de obras o el gerente de obras civiles, un importantísimo expertise en las mismas. Además de la ejecución de obras de arquitectura e ingeniería, participó en contratos de asociación público-privada referido al reacondicionamiento y mantenimiento hospitalario, proyecto de construcción y explotación de áreas comerciales y de estacionamiento y las concesiones de autopistas urbanas de Buenos Aires. Ha tenido una vasta trayectoria también como docente en la UBA y siendo desde 1997 profesor hasta su retiro en el 2014. Y bueno, y en la Cámara Argentina de la Construcción se desempeña desde 1980 en la Comisión de Obras Civiles y desde 2009 es el director ejecutivo de la Cámara y previamente ya a través del área de pensamiento estratégico que se creó en el 2005, su director. Representa a la Cámara en la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, coordina la Comisión de Infraestructura de la misma y forma parte del grupo de trabajo de contrato de asociación público-privada de SICA, que es la Confederación Internacional de Asociación de Construcciones. A través de su dirección, el área de pensamiento estratégico ha conformado una amplísima biblioteca de trabajos multidisciplinarios en términos del desarrollo de toda la infraestructura nacional y sudamericana, el cual nosotros permanentemente utilizamos como bibliografía tanto en nuestras carreras, en nuestros cursos y en nuestra gestión. Bueno, Fernando, creo que he hecho más que una presentación reducida de tantas actividades que haces. Bienvenido. Para nosotros, bueno, muchas gracias. Muy relevante tu participación para el conjunto. Como ya dijimos, esto queda grabado en el campus virtual de la universidad y se cuelga en YouTube. Y bueno, nosotros estamos obviamente generando las capas de cebolla necesarias de conocimiento. Hace una semana trabajábamos con Alberto Müller el tema del desarrollo del sector público en la infraestructura. Hoy Juan Sanguinetti nos dio una clara exposición de cómo interviene el sector privado y las lógicas del desarrollo de la infraestructura en Argentina, y la idea de convocarte a vos es que en base a tu propio currículum nos interpeles en términos de lo que es el desarrollo de la gestión real privada en términos del desarrollo de obra pública e infraestructura. Bienvenido, Fernando, y gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. En realidad es un gusto para mí y es una política permanente de la Cámara integrar a los distintos sectores que hacen a la construcción del país. Estamos convencidos que el accionar conjunto del sector empresario y del sector académico tiene que aportar elementos y soluciones para resolver el grave problema de la infraestructura en el país y en todo el mundo, pero como viejos constructores somos optimistas, por lo tanto voy a ser un poco más optimista que Juan Sanguinetti, con quien nos peleamos de vez en cuando, los viernes al mediodía, en las reuniones del área de pensamiento estratégico. Y quiero, bueno, quizá presentarles con menos rigor técnico algunas ideas, yo diría, esenciales sobre lo que significa la infraestructura en el país y en el mundo, en realidad. Bueno, voy a intentar compartir la pantalla para ver la presentación. Bueno, parece que estamos. Digamos, vamos a empezar más liviano, más visualmente, digamos. Todos tenemos
clara conciencia de que es una gran infraestructura, de lo necesario que es para la vida cotidiana, digamos. En los últimos años surgió un concepto importante que logró instalarse en los medios económicos, técnicos y políticos, que es que hay una enorme brecha de infraestructura. Hace falta más infraestructura de la que se dispone, aún en los países desarrollados. Estas imágenes están robadas de una presentación de Jorge Mas, un empresario chileno, presidente hasta el año pasado de la Confederación Internacional de Asociaciones de Constructores. Muestran grandes infraestructuras y algunos elementos importantes en las mismas. Uno puede decir que nuestra vida moderna depende cada día más de la infraestructura. La pandemia que sufrimos muestra, creo claramente, el grado de esa dependencia. No quiero imaginar lo que significaría un corte de luz o un corte de las redes de transmisión de datos en estas circunstancias. Pensar la pandemia hace 15 o 20 años hubiera sido realmente espantoso, digamos, sin esta posibilidad de la conexión virtual, sin la posibilidad de conexión y de trabajo, la recesión sería aún mayor que la enorme recesión que hoy sufrimos. Pero, digamos, la infraestructura no está garantizada. Hace falta una enorme tarea para lograr la infraestructura, no es una tarea fácil. Se requiere inversión, pero también se requiere conocimiento técnico aplicado y mucha gestión. Este es uno de los motivos, esta convicción es uno de los motivos por el cual la Cámara apoya institucionalmente desde hace 10 años o 9, dice Juan Carlos, las acciones de la Cámara en cuanto a lo que en el mundo o en los bancos se llama capacity building. Hay que construir la capacidad técnica y operativa en todos los estamentos de Argentina para conseguir pensar bien la infraestructura futura y gestionar la infraestructura futura y la que tenemos. Por eso la importancia de este curso, por eso hemos apoyado los cursos anteriores, por eso seguiremos o trataremos de seguir apoyándolos. En todo el mundo hay una enorme demanda de nuevas infraestructuras. Hay infraestructuras que se han creado en los últimos 20 años, que antes eran inexistentes o no tenían importancia. Hay otras que han perdido importancia. Un viejo chiste en las reuniones de los bancos multilaterales es que África pasó de la red telefónica enterrada, del tambor al WhatsApp, sin pasar por la red telefónica enterrada. En Argentina se hizo una enorme inversión en red telefónica enterrada en los años 90, hoy debe estar al 5% de su utilización. Pero esta necesidad de infraestructura, porque crece la demanda o porque se inventan nuevas demandas, es aún mayor en los países emergentes, y ahí, donde los recursos son escasos, como todos sabemos, es aún más importante la planificación adecuada de la infraestructura que se va a hacer, del mantenimiento de la infraestructura existente y de la gestión de toda la infraestructura, porque como habrán visto ustedes ya, lo dijo Müller el otro día, la infraestructura se caracteriza por tener, gracias a Dios, una larga vida útil. Y entonces operarla y mantenerla es sumamente importante. Pero además venimos batallando desde hace 15 años y creo que estamos consiguiendo instalar la idea desde el área de pensamiento estratégico y desde la Cámara, de que hay una fuerte relación, una directa relación entre la infraestructura y el desarrollo económico. Y esa necesidad de desarrollo económico es aún más vital en países como el nuestro, donde tenemos que resolver la desigualdad, la pobreza, la ineficiencia de la infraestructura existente para poder ser competitivos, exportar más o generar más servicios. Digamos, hasta ahora las fotos han sido muy lindas de enormes infraestructuras, en general vinculadas
al transporte o a la energía, pero en realidad la infraestructura es mucho más que eso, abarca todos los sectores. Estoy mostrando aquí la planta de tratamientos de agua en los alrededores del Distrito Federal de México, que es la más grande del mundo, pero también es infraestructura de enorme importancia social estos sistemas de baños públicos en la India, que digamos hoy con los problemas sanitarios son absolutamente prioritarios. Digamos. Imagínense la importancia de la higiene en una pandemia como esta, en muchos lugares de la India eso está provisto por un sistema de baños públicos que se hicieron por asociación público-privada. ¿Cuánto es la necesidad de inversión en infraestructura en el mundo? Hay enorme cantidad de trabajo, distintos consultores la estiman un poco distinto. Hay quien dice que hasta el 2030 hacen falta 49 trillones de dólares, es decir, 49 millones de millones, que son 100 veces el PBI de la Argentina. Hoy deben ser más que 100 veces, deben ser 120 o 130 veces el PBI de la Argentina. La mayoría de ellos en los países emergentes, y en Latinoamérica hace falta 6 trillones de dólares en los próximos 12 años o 10 años. Hay quien dice que hasta el 2035 harán falta 69 trillones de dólares, millones de dólares. Yo creo que si hoy preguntamos esto va a ser mayor todavía, porque había ya alguna previsión para los objetivos de desarrollo del milenio. Hoy habrá que agregar una inversión para adecuar la infraestructura sanitaria a nuevos peligros o a peligros antiguos que se han hecho evidentes en los últimos días, en los últimos meses. Se decía que en conjunto el mundo necesitaba 3,8% del PBI mundial cada año de inversión en infraestructura para sostener el crecimiento y para reducir la pobreza. Esa distribución es muy distinta. Hay países desarrollados donde la infraestructura está altamente construida y bien mantenida. Una mayor proporción es necesario en países emergentes y en la Argentina en particular. Como mostró Juan, los niveles de inversión en los últimos años han sido pobrísimos y en descenso, con lo cual, digamos, para cerrar la brecha de infraestructura que el país tiene, que cada uno conoce, la inversión en infraestructura tiene que ser aún mayor. Los trabajos de pensamiento estratégico de la Cámara dicen que para hacerlo en 10 años o en 15 años hay que llegar a niveles del 8% del PBI argentino. Pero además, como éramos pocos, apareció el coronavirus. Esta es una información de la Johns Hopkins University de Estados Unidos. Esta es información ayer. Había 5 millones, o prácticamente 5 millones de infectados, creo que hoy superó la barrera de los 5 millones. Había ayer 325.000 muertos, y en el, yo no sé si se ve el cursor, bueno, ahí me fui, si se ve el cursor, en este sector están los casos nuevos diarios. Este es un fenómeno, esta es una información que está sistematizada país por país por la Johns Hopkins, que es sumamente significativa. Este es el caso de Italia. Es decir, Italia, habitualmente en la televisión muestran los casos acumulados, entonces quienes no son técnicos y comprenden el concepto de pendiente de una curva o concavidad de la curva, la derivada primera o la derivada segunda, son menos dan un ejemplo peor. Este es el número de nuevos casos diarios confirmados en Italia. Fíjense que lo están superando, con lo cual lo que quiero transmitir aquí es que la pandemia es gravísima, pero también pasará. Este es el caso de España, cómo se van reduciendo los casos diarios confirmados. Hoy
o ayer leía que Italia reabre sus aeropuertos el 3 de junio, digamos, el mundo seguirá después de la pandemia, esto también pasará, no tan rápido en la Argentina. Este es el caso, los casos diarios confirmados en la Argentina, lo que me permiten aventurar que posiblemente la cuarentena se extienda más allá del 25, ¿no? Al menos en los grandes centros urbanos. Pero también pasará. Mientras tanto, lo que tenemos es que la pandemia hizo añicos la actividad económica. En el mes de marzo, con solo 10 días de pandemia, la actividad económica cayó 9,8%. En abril va a ser aún peor, con lo cual, digamos, la situación económica del país era muy seria, es hoy muy seria, y seguramente el mes que viene va a ser peor. Pero ante esas circunstancias, yo, como viejo constructor optimista, digo, los ciclos económicos son inevitables, como un péndulo. Obviamente un desastre natural o una pandemia agrava esas circunstancias. A nosotros como constructores nos pega peor todavía, porque la construcción es procíclica por su naturaleza, es decir, cuando el país crece, la construcción crece más que el país. Cuando el país está en recesión, la construcción sufre una recesión mayor que el país, amplifica los efectos del ciclo. Nosotros estimamos que cuando el país crece 1, la construcción crece 3, y antes que el país posiblemente, y cuando hay una recesión, la construcción cae 3 veces posiblemente. Pero en este momento está el otro aspecto, que es que la construcción es sin duda la mejor herramienta contracíclica. Es decir, desde hace muchas décadas los economistas imaginan herramientas para atenuar el ciclo o para disminuir los efectos del ciclo, y la conclusión es que la mejor herramienta para achatar esa curva de recesión, para rellenar ese valle de la recesión en la actividad, es generar construcción. En particular porque tiene un efecto inmediato sobre el empleo, aún sobre el empleo poco calificado, y tiene un efecto multiplicador muy grande sobre la actividad general. Algunos de los trabajos del área de pensamiento estratégico, ya antiguos, muestran cuál es ese efecto multiplicador. Decimos que cada peso invertido en construcción genera otro peso con 42 en otros sectores de la actividad, en 42 o 44 sectores de actividad, y además genera empleo amplio de todo tipo de calificación e incluso del primer nivel de empleo formal. Después de la crisis mundial financiera de 2008-2009, cuando el Fondo Monetario reabrió los libros de las políticas activas de promoción de la actividad, hizo este estudio en que comparó en un modelo económico los efectos comparados de inyectar en la economía un incentivo del 1% del PBI un año y del 0,5% del PBI el año siguiente. Y dijo que ante el mismo estímulo, un subsidio generalizado implicaba un aumento del 1% en el PBI, una disminución de los impuestos al trabajo, un aumento del PBI del 0,8%, un subsidio bien focalizado, un incremento del PBI del 1,8%, y una inversión en infraestructura, un crecimiento del 4,2%. Es decir, que ante el mismo incentivo, la realización de una inversión en infraestructura bien planeada y bien ejecutada, tengo que aclarar, multiplica por 3 o por 4 los efectos positivos de otras políticas activas. Por eso decimos que la construcción es el mejor medio de acción social, y hoy decimos la construcción será vital el día después de la pandemia. En esa tarea de
incentivo a la actividad y al empleo, el Estado no alcanza. Las cuentas públicas están exhaustas, van a estar más exhaustas todavía porque tienen que atender emergencias en la salud, en lo social, en la falta de actividad. En esas circunstancias, el aporte privado a la inversión en la infraestructura debería ser una de las herramientas para apurar la recuperación vía la inversión en infraestructura. McKinsey, la consultora McKinsey, instaló hace un par de años este concepto de la brecha de infraestructura. Este es un gráfico de ellos. Me gusta porque es muy elocuente, digamos. El gráfico dice que el mundo invertía antes de esto 2,5 trillones cada año en inversión de infraestructura y hacen falta 3,3. Con lo cual no alcanza a cerrar la brecha, a hacer el puente. Pero por otro lado dice también que en los mercados financieros hay 120 trillones de dólares en activos que deberían poder aplicarse a la inversión en infraestructura. Hay que entonces cerrar esa brecha construyendo un puente que una las disponibilidades en los mercados financieros con las necesidades de inversión en infraestructura. Esta es otra imagen, es decir, la meta en el mundo es movilizar 120 trillones, millones de dólares que están disponibles en la banca y en los inversionistas institucionales para cerrar las brechas de infraestructura identificadas en los diferentes sectores económicos. Obviamente no voy a desmentirlo a Juan, para lograr eso hace falta ciertas condiciones macroeconómicas que hagan que el inversor decida invertir en este proyecto. Pero bueno, como optimista congénito, digamos, creo que podemos contribuir a hacerlo y los jóvenes que cursen este curso de especialización en infraestructura van a ser responsables, por un lado, de convencer a los inversores, por otro lado, de planificar adecuadamente las infraestructuras que construyamos y por otro lado, a gestionarlas adecuadamente para que la inversión sea fructífera. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que los recursos están en derivados, en fondos fijos, ¿cómo se llama? No, fondos cerrados, en bonos y en mercados financieros, deberían una buena, eso es más de 2 veces el PBI mundial, debería una parte de eso destinarse a la inversión en la infraestructura, que tiene algunas ventajas para los inversores de largo plazo. Si bien es una inversión a largo plazo y de poca liquidez, es difícil comprarla y venderla, no se puede hacer en 48 horas, tiene algunas ventajas grandes para quienes tienen que hacer colocaciones a largo plazo, como los fondos de pensión, las compañías de seguro o los fondos soberanos de un país, porque supuestamente son activos que están vinculados a una necesidad real y que sus ingresos se ven o no se ven afectados por la inflación futura. Es decir, el peaje de una autopista seguramente se actualizará según la inflación, el costo del kilovatio también se actualizará, y entonces quien coloca dinero para recuperarlo cobrando peaje o vendiendo kilovatios en los próximos 30 años, tiene una rentabilidad esperada, razonable, y un ajuste automático por inflación en sus recuperos. Pero esto necesita de la acción conjunta del gobierno y del sector privado. Proponemos, desde hace, no solo nosotros, sino existe una tendencia mundial, que ya lo fue mostrando Juan a lo largo de la historia, debe hacerse con una sociedad, una asociación entre el sector público y el privado. Creo que esto ya lo hemos dicho, o lo dijo Müller el otro día.
En realidad la asociación público-privada es un nombre moderno a un método muy viejo. Se usa para generar bienes de uso público en contratos de muy largo plazo, es decir, la inversión inicial es muy grande, como decía Müller el jueves pasado, y el recupero dura o casi toda la vida útil de la infraestructura, que por suerte es larga. Entonces son contratos de largo plazo, y es una asociación del Estado en alguno de sus niveles con un agente privado que llamamos concesionario. Pero hay hay una enorme cantidad de formas de hacer esta asociación que distribuyen de distinta manera las funciones y riesgos de cada uno y tienen diferentes participaciones en los resultados de acuerdo a esa función y riesgo asumido. De todas maneras, la participación de la PPP en el mundo es muy significativa. Era mayor o es mayor que lo de los bancos multilaterales de crédito en el financiamiento de proyectos. En el 2012 era 73.000 millones de dólares, 50% de ello en Latinoamérica y en 268 proyectos. Es decir, no es un invento, no es algo nuevo, está presente desde hace muchos años, en muchos lados, y hay muchos fondos disponibles y es un activo adecuado para quienes tienen que invertir a largo plazo. Ejemplos de PPP hay muchos, desde el material móvil y vías y electromecánico del subte de San Pablo, la línea 4, la obra civil la hizo el Estado, hasta la planta de tratamiento de efluentes más grande del mundo en México, urbanizaciones, aquí en letra itálica o marqué aquellos vinculados a la salud en Latinoamérica, hospitales, atención de la salud, que van a tener auge seguro en los próximos años, los baños públicos en la India, es decir, pueden ser enormes inversiones o muy pequeñas inversiones. Los centros sanitarios comunitarios son muchos, costaron 7 millones de dólares, no es una inversión que escape o que se vaya de escala de algún inversor local. Hay provisión de agua en la India, hay clausura de un vaciadero de basura, con también significación sanitaria también en la India. Hay proyectos de PPP en Europa, cercano Oriente y Norte de África, tratamiento de líquidos locales, aeropuertos, autopistas. Hay un enorme desarrollo en los últimos años en Europa del Este y Asia Central. Hay algunos raros, como este en África, un proyecto para extraer metano y con eso generar electricidad en el fondo de un lago en Ruanda. Y también proyectos, el hospital de referencia en Lesoto y proyectos de puertos y centrales eléctricas y trenes rápidos en África. Y también hay lo que parece quizá no intuitivo, es que hay proyectos de asociación público-privada en Suiza y Alemania donde el Estado tiene solvencia suficiente para pagarlo o para pedir préstamo y hacerlo en forma directa. Aún así han elegido hacerlo mediante asociación con un privado, porque la asociación público-privada tiene alguna ventaja, aún para aquellos países que consiguen el dinero en forma barata, que es fundamentalmente la unidad de responsabilidad en el proyecto, ejecución, mantenimiento y en algún caso operación. Digamos, para construir escuelas o centros públicos, como es el caso uruguayo, los suizos y alemanes decidieron hacerlo concentrando la actividad en un socio privado que lo diseñó, lo proyectó, lo construyó y lo mantiene, porque en estas infraestructuras sociales, como en todas las infraestructuras, lo que importa es el costo total durante todo el ciclo de vida. Y en rigor,
si ustedes piensan, el costo de mantenimiento de una escuela y mucho más el costo de mantenimiento de un hospital a lo largo de los 50 o 40 años que debe durar, es muchísimo mayor el costo de mantenimiento y operación que el costo de construcción. De modo que el tener un único responsable que esté interesado en que lo construido sea eficaz, se conserve bien y que sea barato mantenerlo, es sumamente valioso. Por eso venimos sosteniendo desde hace muchos años que ante la creciente brecha de infraestructura es vital y va a ser vital el aporte de los esquemas de participación público-privada, que hay suficiente experiencia positiva y negativa, uno aprende más de la negativa que de la positiva en todo el mundo, puede ser una herramienta eficiente y transparente, hace que haya una mayor eficiencia en la distribución de los recursos, hace falta promover la participación privada en el nivel de los inversores y en el nivel de los ejecutores, pero además, y en esto tiene un papel esencial la Cámara, la Universidad de Rosario, este curso, hay que generar capacidades en los actores, en los agentes del ámbito público y en las empresas. En el ámbito público hay costumbre de contratar obras por la ley de obras públicas, no es tan frecuente tener esa gimnasia, esa capacidad para hacerlo con estas herramientas, y en las empresas pasa lo mismo. En las empresas hay posiblemente capacidad de recibir un pliego, estudiarlo, pasar un precio y construirlo, y quizá luego desinteresarse del mantenimiento de ese bien entregado, o al revés, hay empresas que se dedican a mantener hospitales, que construyó otro, y no hay una práctica y un ejercicio de pensar el mejor proyecto, pensar la mejor forma de construir ese proyecto para que sea económico, durable y útil y funcione bien. Y por lo tanto ambos sectores, el público y el privado, tienen que generar las capacidades en sus agentes para conseguir esto, y por eso estos cursos, y este en particular, son de tal importancia. Esto creo que lo dijo ya Juan, pero digamos, para poder hacer un contrato de PPP, que es un contrato complejo a muy largo plazo, hace falta un marco legal adecuado. La Argentina fue progresando en esto, tiene una ley suficientemente razonable, hay jurisdicciones subnacionales que también la tienen, no tiene un mercado financiero local en desarrollo, es una asignatura que está muy lejos. El proyecto tiene que ser razonable, esa es responsabilidad de los actores públicos, priorizar los proyectos que existen y decidir cuál hacer primero. Hay que generar una capacidad en la agencia estatal y hay que tener en los proponentes capacidad técnica financiera y capacidad técnica. Y posteriormente, durante la operación, tiene que haber un ente regulador y supervisor eficaz. Pero yo quiero aquí desmitificar un tema, y particularmente a la audiencia de este curso. No hay que pensar los PPP con las láminas mías del principio de las mega infraestructuras, sino que el PPP es útil para construir baños públicos, para construir un pequeño emprendimiento, para hacer el alumbrado público de una ciudad de 50.000 habitantes, para hacer la red de Wi-Fi pública de una ciudad de menos de 50.000 habitantes, para hacer la playa de infractores de autos de una ciudad, para hacer el estacionamiento de cualquier municipio. Y yo diría que al revés, como en muchas cosas hay que empezar de chico, hay que empezar de abajo, digamos. Salvo haciendo un pozo, digamos, siempre hay que empezar de abajo. Y es más fácil un emprendimiento de PPP exitoso si empezamos con un proyecto de menor costo, de plazo más corto,
que pueda ser encarado en una jurisdicción subnacional, yo incluso diría que con los inversores del pueblo o de la ciudad, que conocen en la ciudad, que conocen el negocio, que está dentro de su dimensión encararlo, y que entonces en esos casos hay algunos, la playa de estacionamiento de la ciudad es un ejemplo, el alumbrado es otro ejemplo, en que son proyectos únicos y se terminan en sí mismos, o en hacer proyectos modulares que puedan hacerse por módulos sucesivos. No es solo megaproyectos, esto debe ser aplicado a pequeños o a menores proyectos. La experiencia de Brasil, de los municipios brasileños, en ese sentido es emblemática, hay que seguirla. Ellos han conseguido todo esto que yo digo, el alumbrado, el wifi, la playa de infractores, la playa de estacionamiento, el pequeño hospital, las escuelas, el edificio municipal, son proyectos de PPP encarados a nivel municipal en Brasil. El caso de Uruguay, que es un país pequeño, lo ha hecho para las escuelas, que de alguna forma también son proyectos modulares más pequeños. Bueno, vamos a la infraestructura en Argentina, el panorama no es demasiado bueno, ustedes lo viven, pero hay que enfrentar el tema que hay que generar esa infraestructura, avanzar con ella, no mañana, no pasado, pero las cosas estas hay que generarlas, hay que hacer una biblioteca de proyectos para que el día que se puedan armar las cosas se pueda lanzar. Como ya lo dijo Juan, no siempre están los proyectos preparados, al contrario, yo creo que generalmente no lo están, y sería muy bueno avanzar, aún en los malos tiempos, generando proyectos de infraestructura posibles, viables, y generando la capacidad para priorizarlos, para lo cual también este curso debe ser vital. Bueno, dijimos ya, las necesidades crecen, la brecha crece, la inversión nunca alcanza, estamos condenados a tener una infraestructura insuficiente si no hacemos algo al respecto. En la Argentina el problema que tenemos es el marco normativo no está completo, no hay suficiente experiencia en su aplicación. Tenemos y tendremos por algunos años más graves problemas de financiamiento. Hay que tratar de desarrollar los mercados financieros locales y tenemos un enorme riesgo devaluatorio e inflacionario que espanta a cualquier inversor externo. Hay que imaginar formas que lo cubran. Yo creo que las infraestructuras tienen un elemento a su favor, como dije al principio, que es que el reembolso de la inversión realizada puede ser medido en activos reales, digamos. Es decir, en vez de decir, señores, yo voy a cobrar tantos pesos o tantos dólares el día de mañana, yo voy a cobrar tantos kilowatts o voy a cobrar tantas unidades de peaje cada tanto tiempo. Con lo cual, hay algunas herramientas para atenuar el riesgo inflacionario, el riesgo devaluatorio, hay algunas herramientas no accesibles en este momento, que son, por ejemplo, los seguros de cobertura de riesgo de devaluación que decimos acá. Las dificultades superables son la regulación, hay amplia experiencia mundial sobre cómo regular un contrato de este tipo tan complejo y a tan largo plazo. Hay formas de mitigar el riesgo político y el riesgo devaluatorio. MIGA es el acrónimo de una división del Banco Mundial que hace los seguros y garantías a los créditos del Banco Mundial. Cotiza cuánto cuesta el seguro de riesgo político, es decir, de que haya un quiebre del contrato porque hay una revolución y cambia el gobierno, o porque el gobierno de pronto decida romper unilateralmente el contrato. Hay seguros también para cubrir el riesgo devaluatorio,
Obviamente el costo de ese seguro en la Argentina hoy sería infinito, digamos, pero esperemos volver a la normalidad y que ese seguro sea accesible y tenga una tasa, una prima razonable. Mientras tanto, hay que desarrollar el mercado financiero local y, como decía, hay que incentivar proyectos medios, modulables, a escala subnacional, y hay que desarrollar esquemas inteligentes de garantías y fondos fiduciarios. Aquí hay que decir que el plan que se llamó Renovar, que es una forma de contrato público-privada, que se llama contratos de venta de energía futura, digamos, tuvo un enorme éxito de oferentes y de contratistas y de concesionarios que firmaron los compromisos y construyeron o empezaron a construir las plantas de generación eléctrica por viento o por energía solar, porque contaron con con una garantía de segundo piso, de segundo nivel del Banco Mundial. Es decir, que el inversor en una planta de viento o de energía solar tenía la garantía del Estado argentino, después la del CAMMESA, es decir, primero CAMMESA, digamos, que era quien le compraba la energía, después del Estado argentino, y después una garantía subsidiaria del Banco Mundial. Eso hizo que hubiera una enorme cantidad de ofertas. Yo quiero señalar acá, alguna de las láminas de Juan muestra esta graduación. Yo prefiero este cuadro en 2 dimensiones porque muestra, o creo que trata de mostrar, que hay una enorme graduación de contratos de asociación público-privada. Es decir, hay tipos mixtos y es graduable, puede hacerse a medida de cada caso. En este gráfico, aquí en esta zona, está el viejo contrato de obra pública tradicional, en que toda la inversión era pública y el privado solo construía. O este es este extremo. Contratación simple a nivel nacional, la Ley de Obras Públicas 13.047 del año 13049 del año 47. En algún momento se avanzó un poquito, dándole un poco más de participación al sector privado, pidiéndole que hiciera el diseño y la construcción. Y un poco más tarde, en algunos proyectos, se dijo llave en mano. Yo te digo cuál es mi necesidad, llamame el día que está listo, me das la llave y yo entro y me explicás cómo funciona. Ese es el proceso ese es el proceso de construcción tradicional en que hay menor participación del sector privado, mayor participación del sector público en las tareas y financiamiento público exclusivo. Empezamos a graduar el tema cuando vamos a los contratos de PFI o financiamiento de proyectos, en que es un contrato de asociación público-privado en que el pago es dado por el Estado en forma tardía contra el uso de la infraestructura construida por el privado. Entonces, en ese caso, hay un concesionario, un privado, que hace el proyecto, la construcción, opera la infraestructura construida y recibe anualmente o mensualmente o trimestralmente un canon por los servicios prestados mientras ese servicio se preste en condiciones adecuadas. Es de alguna forma el caso de la cárcel en Montevideo, es el caso que va a ser de las escuelas en Uruguay, es el caso de
algunas remodelaciones de hospitales en la ciudad de Buenos Aires en la década del 90 o 2000. Esto, decimos, la participación del privado es mayor en las actividades que hace y por lo tanto en los riesgos que toma, y la participación del sector público es proporcionalmente menor, y comienza a haber una inversión, aunque sea financiera por un tiempo, de parte del privado. Es decir, el privado paga la construcción y recupera su inversión a lo largo del plazo de explotación, que puede ser 30, 15 o 50 años. ¿Cuál es la diferencia entre este y el paso siguiente, que es lo que tradicionalmente en Argentina se llamó concesión? Es que en el caso de la concesión pura, digamos, la remuneración del concesionario que hizo la obra y arriesgó es el pago por el usuario. El Estado en este caso no eroga nada, quien eroga es el usuario. En este caso el financiamiento es total por parte del privado y los riesgos son mayores porque tiene el riesgo de la demanda, digamos. Es decir, en el caso del PFI, es decir, del proyecto pagado diferido por el Estado, si el servicio presta su servicio, el pago no depende de la demanda. En el caso de la concesión, se agrega un riesgo adicional para el concesionario, que es que el usuario esté conforme con el proyecto, que decida usarlo y que pueda pagar. En el medio hay una enorme graduación. Al principio era un extremo u otro. En el medio fueron apareciendo graduaciones en que el Estado contribuye con una parte a la concesión, es una concesión subsidiada, o garantiza un flujo mínimo de tránsito o de uso, lo cual limita el riesgo del concesionario. Si la cantidad de autos pasantes no llega a cierto valor, eso es completado por el Estado. Obviamente, al reducir el riesgo, esto reduce el costo o el valor final. Es decir, hay una enorme graduación de grises entre las dos formas de contratación. Y en el extremo de poca intervención del sector público, o casi nula, y mayor intervención del sector privado, está lo que se llamaba desinversión o privatización, que es que una infraestructura construida o a construir llegaba a un momento dado en que el Estado se lo entregaba al concesionario, le entregaba la propiedad absoluta. Obviamente esto no es posible en algún tipo de infraestructura, digamos, de los servicios públicos, pero sí es la explotación de un zoológico sobre un terreno que no es de propiedad pública del Estado, sino sobre un terreno cualquiera, o un teatro, o cualquier edificio, más fácil entenderlo en cualquier edificio, que puede ser sacado de la órbita pública y pasado en forma total al privado. Esto ha perdido significación hoy, son casos menores. En lo esencial hoy, lo que llamamos contratos de PPP, están entre el PFI absoluto, es decir, yo diseño, construyo, opero y mantengo, y el Estado me paga tanto por mes o por cada periodo pactado, si la infraestructura que yo entrego sigue en condiciones. Y por el otro extremo, una concesión pagada absolutamente por el usuario. En el medio, como dije, hay enorme cantidad de gradaciones de gris, y hablando de gris,
En el PFI hay que distinguir lo que se llaman contratos de bata blanca y contratos de bata gris, que viene del hospital, del tema hospitalario. Es decir, cuando uno hace un hospital por PFI, por financiamiento de proyectos, uno le puede encomendar al concesionario que haga la construcción, que lo mantenga, que lo limpie, y le puede agregar cosas que en general están vestidas de blanco. Es decir, le puede agregar el médico, la enfermera, el cocinero, y hay una enorme graduación. Si incluye todo, aún el servicio médico, se dicen contratos de bata blanca, porque incluye el servicio que se presta en el hospital con una bata blanca. De bata gris sería el caso uruguayo, digamos, en que la seguridad de la cárcel está a cargo de los guardiacárceles del Ministerio de Seguridad uruguayo, o que el servicio educativo está a cargo de maestros del Ministerio de Educación uruguayo. Y lo mismo la fijación de la política educativa o de seguridad. Y en cambio se cede al concesionario, se le presta el concesionario debe prestar la limpieza, el mantenimiento físico, la comida en algún caso, bueno, hay distintas graduaciones, la lavandería, bueno, hay distintas graduaciones de los servicios que se incluyen en el contrato de PPP y cuáles quedan a cargo del Estado. Esto dice lo que vengo diciendo, digamos, hay concesión pagada por el usuario. Esta es la tradición del derecho civil francés o español o latinoamericano, predomina más en Latinoamérica. El proyecto pagado diferido por el Estado es más fuerte, fundamentalmente comenzó en el Reino Unido y es más frecuente en los países anglosajones. Y desde los 90 hay grises, hay mezclas, tanto en la contribución parcial como en el grado de concesión de los servicios, la bata blanca o la bata gris. ¿Cuáles son algunos aportes esenciales? Creo que más o menos lo hemos dicho. En una obra de infraestructura, posiblemente el 75% de la erogación total que hacen los usuarios o la comunidad está en la operación y mantenimiento durante el periodo de 50 o 30 años en que la obra está en funcionamiento, respecto al 25% que es la inversión inicial en la construcción. En esas circunstancias, el unificar la responsabilidad de todo el ciclo en un solo actor es un incentivo a la calidad y al autocontrol. También para el privado, digamos, o para el proyecto, es importante la asociación con el Estado porque permite monetizar, permite hacer tangible para alguien los beneficios sociales que trae un proyecto, que en muchos casos un privado no los puede cobrar, digamos. Es decir, los beneficios que trae el agua y saneamiento sobre la salud no los puede cobrar el privado, pero el Estado asociado a ese proyecto lo recupera ahorrando atención de la salud o días de enfermedad o muertes innecesarias, digamos, o que pueden, esto es claro en los temas sanitarios. Y esta mezcla entre el privado y el público hace viables proyectos que tienen impacto social que con un esquema puro de pago por el usuario no serían posibles, no serían factibles, económicamente factibles. Bueno, esto ya lo dijo Juan, la historia de los PPP es muy larga, hay antecedentes desde 1817 en Francia, en Argentina desde los 50, la porteña, todos los ferrocarriles argentinos, y el primer Puerto Madero y la aduana Taylor, ¿no? ¿Qué significa el PPP para el país? Yo creo que es una forma significativa de contribución del sector privado, aún más en los países en desarrollo.
Lamentablemente para nuestro país los aspectos financieros son claves y falta mucho en eso. El otro aspecto clave que yo ya dije, pero que remarco ante esta audiencia, porque creo que son quienes en el futuro van a tener que asumir esa tarea, hay que generar y usar una capacidad técnica para planificar las infraestructuras y para gestionarlas, tanto les toque desde el lado público como del lado privado. La ineficiencia en la construcción de las infraestructuras o en la priorización de las infraestructuras o en la gestión de la infraestructura que tenemos es enorme. Y ahí ustedes pueden hacer la diferencia. Es decir, pueden hacer la diferencia de que los proyectos estén bien estudiados, de que la priorización se haga con un criterio ecuánime, y que la operación y mantenimiento y la gestión de esa infraestructura, de ese activo tan importante, sea lo más eficaz posible para que se le saque todo el provecho, para que dure, para que no se deteriore, para que sea bien usado. Ese es un proceso continuo y requiere de mucha imaginación, de mucha innovación y de una acción pública y privada en todas las instancias, en el mundo y en el país en particular. Porque, digamos, si bien la inversión en PPP ha sido muy grande, sigue siendo un bajo porcentaje del total, absolutamente insuficiente, y hay que hacer cosas concretas para que esto crezca y para que sea posible, y ustedes, futuros alumnos del curso, deben tener un papel trascendente como planificadores y gestores de la infraestructura. Si tengo unos minutitos, creo que sí. No quiero terminar sin tratar de desmentir uno de los problemas que enfrenta la inversión en infraestructura, que es que hay en los inversores una percepción exagerada del riesgo de construir. Cuando uno dice, vamos a hacer esta obra, buscamos inversión para hacer esta obra, dice, pero una de esas, la constructora falla, el proyecto está mal, el suelo es más malo, o es peor, o es mejor, o es más duro que lo que preveíamos, hay enormes riesgos de que la obra se termine, hay riesgos de construcción, no cabe duda, pero ese riesgo no es tal como la percepción que de él tienen los inversores. Y un ejemplo de eso que tratamos de mostrar, en realidad no lo mostramos nosotros, lo muestra Moody's, que hizo un estudio sobre 20 años de proyectos de asociación público-privada en el mundo, 6.000 proyectos. ¿Cuántos fallaron? ¿Cuántos entraron en default? 5,8%. Ahí lo discrimina según el nivel de países, en los países en desarrollo es un poco mayor. Pero lo importante de esto es que si para los PPP tienen un 5,8% de default, ese riesgo es mayor en los proyectos que no son de PPP, en los PPP son 5,2, en los que no son PPP 7,5, es decir, que el interés del concesionario hace que la tasa de falla sea menor. Y también, vamos a ver si aparece en este, bueno, acá está ampliado, se recuperan mejor, es decir, cuando falla un contrato de PPP, es más fácil recuperarlo, es decir, existen mecanismos contractuales, que, por ejemplo, los derechos de acceso del inversor, o stepping rights, que hacen que lo construido no se pierda y que llegue otro que diga, bueno, aquel se equivocó, perdió lo que puso, o perdió lo que el contrato le diga que tiene que perder, y hay alguien que sigue,
y es más fácil que se recupere un proyecto de inversión que otras inversiones equivalentes. Que esa variación o esa recuperación es mejor en los PPP que en los contratos no PPP, y que eso además es comparable al riesgo de un bono del sector industrial de digamos, calificación B2, que existen en el mundo 100.000 bonos empresarios calificados con B2 que consiguen inversores. Esto, digamos, nos alienta a que en algún momento se consiga un mercado secundario de colocaciones en infraestructura que evite el grave problema de un inversor en infraestructura, que es la escasa liquidez. Es decir, no todos los inversores entran en el proyecto y se quedan hasta el último día, sino que muchos les gustaría poder salir. Eso sería posible con un mercado secundario como tienen los bonos. Los bonos en general, el grueso de los inversores no esperan la madurez del bono, sino que lo pueden vender o comprar en mercados secundarios cada día y lo cobran en 48 horas. Pero bueno, quiero terminar resaltando la importancia de su futura acción en el sector, resaltando la importancia de la planificación y de la gestión en la construcción. La construcción es una actividad tan complicada, donde interviene tanta gente, por eso su efecto multiplicador, que requiere de mucha planificación, porque entran 42 subcontratistas, 42 cientos de proveedores, qué sé yo. Aún la obra más sencilla necesita una enorme cantidad de factores que tienen que entrar en consonancia, como si fuera una orquesta. Eso hace que la planificación sea importante, más que en cualquier otro sector. Más grave aún, la inversión inicial es muy alta y lleva mucho tiempo, entonces el ensayo-error no es posible. Y además, eso es bueno, la mayor parte de la erogación se hace durante la vida útil de la infraestructura, que es muy larga, en operación y mantenimiento, lo cual hace muy importante la gestión. Entonces quiero terminar con una diapositiva, diría yo, con un slide de antiguo, que es resaltar la importancia de evitar un error muy frecuente, que es dejar de lado el mantenimiento. Esta es una imagen basada en estudios de Australia, que tiene un estudio muy serio de su inversión en infraestructura que hace anualmente, y que muestra que la depreciación de un camino, de un techo de una fábrica o de un equipamiento electromecánico es una hipérbola. Con lo cual, los primeros años no se deprecia casi nada, no se desgasta casi nada, y después cae en picada. Y la línea celeste es los gastos que hay que hacer periódicamente para recuperar una infraestructura cuando se la deja caer al 40% de su estado inicial. Y el trazo rojo es lo mismo cuando se decide mantener, recuperar la infraestructura cuando el desgaste es el 40%, es decir, cuando la estructura está al 60% de su capacidad. Y muestra que la diferencia de costos entre mantener con un ciclo más corto, creo que es cada 6 años en vez de cada 7, es más del 30%. Además que el usuario se evita de circular el año séptimo, bueno, sí, creo que es el séptimo, en que el camino está muy deteriorado o el edificio se evita las filtraciones del séptimo año, que son muy graves. Entonces, construir infraestructuras es muy importante, hay que hacerlo, ustedes van a ser actores esenciales en eso, pero mantener la infraestructura que tenemos es
también esencial, y ustedes también deben tener un papel sustancial en ese tema. Bueno, y nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Te invito a que cierre la pantalla. Tenemos ahí algunas cuestiones. David Gutiérrez Martínez nos plantea: ¿en qué sector de infraestructura conviene apuntar la inversión para mejorar la economía hoy en día, tomando en cuenta la situación actual? ¿Puedo contestar? Es como ser mago, pero bueno. No, pero digamos, yo no pienso en hoy, digamos, yo pienso en el día después, ¿no? Obvio. Yo digo, este tema nos ha costado 15 años de peleas en el área de pensamiento estratégico. El área de pensamiento estratégico, como esbozamos un par de veces, es hoy, después de 15 años, 25 especialistas sectoralistas, que cada uno tiene su corazoncito, digamos, ¿no? Es decir, discutimos qué es lo que hay que priorizar. Y bueno, viene uno y dice, señores, el país solo genera recursos genuinos exportando. Entonces, la cadena de exportación tiene que ser la primera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el tren que lleve altas cargas masivas a granel a larga distancia, hay que mejorar el acceso a los puertos, hay que hacer los puertos más efectivos, hay que mejorar la vía de navegación para que lleguen a Rosario barcos más grandes, qué sé yo. Y el eléctrico dice, si yo te corto la luz en la molienda, no me exportás un gramo. Y tiene razón, y todos tenemos razón, digamos. Hay quien dice que sin energía no podemos producir nada. Hoy dirían, si no tienen telecomunicaciones o transmisión de datos, están muertos, porque seguramente hoy estaríamos todos inactivos, digamos, deprimidos en el sofá viendo Netflix, ni Netflix, viendo no sé qué, si no hubiera telecomunicación. Y si no hay salud, estamos en el horno. Digamos, si no hay infraestructura sanitaria, estamos en el horno. Si no hay una infraestructura educativa que enseñe a qué hay que hacer ante una emergencia o que genere las capacidades para hacer las otras infraestructuras, también estamos en el horno. No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Yo siempre digo que esto debe ser lo mismo que una reunión de gabinete en el gobierno, digamos. Es decir, el secretario de Educación dice que lo más importante es la salud, es la educación. El de salud dice, escúchame, si están los chicos desnutridos, enfermos o qué sé yo, no pueden estudiar. Y el otro dice, bueno, pero si no construimos caminos, puentes, no podemos producir y que el padre les pueda pagar la salud y la educación o darles de comer. Y si el otro le corta la luz, dice, no hacemos nada. Entonces, es un muy difícil equilibrio. Yo no envidio a los tomadores de decisión. Bueno, ellos se postularon, digamos, ellos quieren hacerlo. Y que decidan, digamos, cuál es la mejor. Yo creo, en un adecuado equilibrio, que hay algunas cosas que predominan sobre otras, y que la mejor forma de dilucidar cuáles son es hacer una evaluación seria, técnica, aséptica de los proyectos. Cosa que nuestros alumnos aprenderán, si Dios quiere, a lo largo del curso. Creo que una de las materias de Müller, creo, es evaluación de proyectos. Digamos, sería absolutamente importante que toda una generación de técnicos y profesionales argentinos tuviera todas las capacidades para hacer una evaluación técnica de cada proyecto.
y que haya una enorme biblioteca de proyectos que esperemos que no envejecen tan rápido, y que haya una evaluación técnica del proyecto que diga, bueno, ante recursos escasos podemos asignar esto. Obviamente la evaluación de proyectos es fácil en lo económico, digamos, o en lo técnico casi, es bastante fácil, no tan fácil, evaluar cuánto cuesta el proyecto, evaluar cuánto vamos a cobrar de peaje o de prestación del servicio, cuánto se va a deteriorar, cuánto va a costar el mantenimiento. No es tan fácil evaluar el efecto social de lo que hacemos, que tiene que tenerse en cuenta. Es decir, el decisor público tiene que tener en cuenta no solamente el resultado económico directo de un proyecto, sino el resultado económico y social de todo. Hay otro aspecto que no lo dije, pero que es también muy importante, que es lo que nosotros en evaluación de proyectos llamamos las externalidades del proyecto. Ahí hay algunos ejemplos tradicionales, digamos, es decir, el más pedestre, diría yo, el más elemental, es construir la Panamericana en el acceso a Buenos Aires en los 90, costó, no sé, dicen entre 400 o 600 millones de dólares, y generó inversión privada a 5 kilómetros a cada lado de la Panamericana por 7.000. Hay ciudades que no existían, hay desarrollos que no eran posibles, hay industrias que no eran posibles sin eso. Esa es una externalidad positiva de haber construido la infraestructura. Otra que a mí me gusta más, porque es más aséptica, digamos, es el tema de los canales de riego. Yo cuento una historia, la cuento reiteradamente, que Chipolletti en el año 1890 era un ingeniero italiano que dijo, si construimos un canal paralelo al Río Negro, haciéndole una pequeña presa aguas arriba de la confluencia, y desviamos agua del río, creo que es Neuquén en ese caso, hacia un canal que va 2 o 3 kilómetros arriba del Río Negro, y vamos conectando el canal de arriba con el Río Negro mediante capilares de riego, mediante canalitos de riego, hizo de la pampa, que no vale hoy, no debe valer $5 la hectárea, los campos de frutihortícolas más ricos del país, que deben haber generado cada año exportaciones desde 1910, exportaciones por una cifra enorme. Entonces, Fernando, sí. Porque un segundito, perdona que creo que queda claro el concepto, tenemos otros planteos y te los quería compartir y ya son las 25 y... Bueno, sí, no queremos abusar ni Primero, chocar con la cena. No, no podemos competir con la cena. Parece que Juan Sanguinetti también te convoco para esto. PJM es una sigla, no pone el nombre completo. Obviamente debemos tener los datos. ¿Considera que los contratos PPP de los corredores viales nacionales iniciados por el gobierno anterior van a ser mantenidos por la actual gestión? Ya sabemos que no. ¿Existen cláusulas en los contratos PPP que permitirían al gobierno rescindirlo a un bajo costo para diseñar una nueva estructura de mantenimiento de esos corredores viales? ¿Querés salir al toro vos, Juan, o no? No, yo no quiero entrar en política, digamos. Yo tengo que decir que los contratos de PPP viales estaban bien pensados para un país con 300 puntos de riesgo país. En un país con 600 o 700 puntos de riesgo país ya eran inviables. Por más que los contratos, copiando la experiencia chilena, tenían una cláusula que el Estado se hacía cargo de la diferencia de riesgo país entre el día de la oferta y el día del contrato o del cierre financiero, no estoy seguro.
pero eso tenía un límite de 350 puntos. Es decir, el Estado asumía el mayor costo si el riesgo país pasaba de 300 a 650. Llegamos a 4.000, hoy estamos en 2.900, es ciencia ficción. Es absolutamente ciencia ficción. Con lo cual, digamos que para que esos contratos sean viables otra vez, el riesgo país tiene que entrar al rango de los 300, 500 puntos básicos. Si existen cláusulas en los contratos de PPP para rescindirlos, sí existen, están todas previstas. Evaluar el costo de esa rescisión no será fácil. Por suerte, los propios contratos tienen algunos mecanismos de solución de divergencias que hacen que ese diferendo se pueda resolver, digamos, con cierto grado de certeza técnica. Lo que no sé es si las partes van a estar de acuerdo en llegar a esa situación. Obviamente, los constructores tratan de seguir construyendo y el Estado trata de que la ruta, que son las arterias mayores del país, siga al menos en un buen estado de conservación. Con lo cual, muy posiblemente, la solución sea una solución intermedia, es decir, una solución de adecuar un contrato que estaba pensado para una circunstancia a otra circunstancia que difiere miles de kilómetros, digamos. Es decir, Juan, ¿querés alguna apreciación con respecto al planteo tanto de Fernando como ante la consulta? Sí, ahí justo tengo un perro ladrando, espero que no se escuche, pero... No se escucha perfectamente el perro. Quiere ser parte del panel técnico para resolver el diferendo. Sí. No, yo lo único que quiero agregar es que los contratos, los marcos estos regulatorios, lo que no pueden prever son estos acontecimientos de economías que son anormales. En esas circunstancias no hay nada para hacer. Lamentablemente no hay nada para hacer y viales en el área de infraestructura, una especie de optimismo que no condecía, digamos, con la realidad de la economía, digamos, estaba como descompasado. Lo que pasa es que los proyectos creo que eran buenos, pero estaban fuera no de la realidad, digamos, ¿no? Pero no se podían llevar a la práctica. Y como dijo Fernando, cuando el riesgo país te creció solo a 650, quedaste afuera del negocio. Imagínate ahora. No, fuera del negocio, es decir, digamos, no habría un inversor que pusiera eso y el costo financiero para el Estado para pagar esa tasa de riesgo americano más 2.800 puntos es imposible, no tiene sentido. Claro. Bueno, tenemos que ir culminando, pero el ingeniero Arraigada del comité académico quería plantear una anécdota, pero también invito como una ronda final a los miembros de nuestro comité, el ingeniero Yaskeliov, el ingeniero Casín, la doctora Pico, a nuestro amigo Ángel Ciara, más allá de que no sos del comité, también si quieren hacer alguna apreciación, alguna consulta a los expositores, obviamente que nosotros tenemos sin número al ingeniero Del Vecchio, que también lo veo ahí, que también es docente de nuestra carrera. Obviamente que estos temas son discutibles, abordables desde varios lugares, y por eso nosotros tenemos una libertad de cátedra absoluta, porque como bien marcó Fernando, lo que buscamos es tener recursos humanos preparados para afrontar el conjunto de las dinámicas de las infraestructuras. Fernando Arraigada, estás
te veo ahí presente, dale, por favor. Sí, sí, bueno, buenas noches y muchas gracias. En primer lugar, y felicitaciones a Juan y a Fernando, ambos expositores. Muy interesante, para mí además que soy ingeniero. Bueno, y lo que quería acotar brevemente es, bueno, yo soy especialista en telecomunicaciones, y muy al principio de la charla del ingeniero Lago, cuando se hablaba de estas brechas de infraestructura, y esas brechas que se dan en el tiempo en ciertas regiones y países, como el ejemplo que se dio de África, de los saltos abruptos que se dieron en telecomunicaciones. Bueno, recuerdo en la década del 90 en Argentina, cuando las empresas recientemente privatizadas de telecomunicaciones evaluaban, a ver, las empresas de telecomunicaciones, por ser de infraestructura, tienen una gran parte de sus activos realmente enterrados, que son todos estos cables de cobre, los tendidos de fibra y demás. En esa época, contablemente, se los evaluaba de una manera, y con el advenimiento de Internet, que las telefónicas tardaron en reconocer la trascendencia que eso iba a tener. Acá en Argentina Internet llegó en el 95 muy incipientemente de la mano de las universidades, y en los años siguientes, bueno, como digo, tanto Telecom como Telefónica tardaron en reconocer la importancia y ponerse al día, pero cuando después del Internet telefónico, del dial-up, aparece la banda ancha más o menos como la conocemos hoy, el ADSL, justamente eso hizo que se revitalicen de una manera los cables de cobre que estaban previstos solo para el teléfono, que se revitalicen técnicamente en primer lugar, porque se les iba a dar un nuevo uso, y contablemente aumentaron muchísimo su valuación, en el sentido que iban a prolongar su vida útil mucho más allá de lo que se preveía para el uso en la red telefónica tradicional. Lo mismo le pasó a las empresas de televisión por cable, cuando el advenimiento de Internet también les abrió la posibilidad de sumar a su servicio de televisión por cable el servicio de Internet, lo cual hace que esa cantidad de activos se revalorice mucho más allá de lo que estaba previsto originalmente en sus contabilidades. Y bueno, hoy la realidad es que Internet es mucho más importante que el teléfono para telefónicas, y de la misma manera Internet es mucho más importante para las empresas de cable que la televisión por cable misma. Eso solo. Muchas gracias. Bueno, gracias por el aporte. Digamos, sí, por suerte, digamos, la innovación, que es el otro gran factor del crecimiento de los países, además de la inversión en infraestructura o de la inversión en general, hace que surjan soluciones innovativas en estas cosas, y que se salve esa inversión usándola en forma distinta. Bueno, no sé si alguien más nos quiere acompañar con algún comentario. Ángel, que te invoqué varias veces. Sí, con gusto, gracias. Gracias por la invitación, gracias a los expositores. Realmente muy claras ambas ponencias. Habría muchas cosas para preguntar, pero 2 o 3 comentarios. En primer lugar, no se habla demasiado acerca de la cantidad de servicios que presta la infraestructura, y se refiere todo al valor de la construcción de la infraestructura y de su mantenimiento. Mi opinión es que desde el punto de vista de la planificación estratégica para el desarrollo es mucho más importante cuánto voy a producir de energía eléctrica que lo que cuesta producir la energía eléctrica. No hay ninguna duda que para financiarla necesito saber cuánto me va a costar, pero desde el punto de vista de qué hacer con la infraestructura, me parece que es más interesante el servicio que presta en términos de cantidad que el valor, porque además el valor está mediatizado por muchas otras cosas. En segundo lugar, me llamó la atención que ninguna de las 2 exposiciones mencionaron que el sector público tiene como norma licitar las obras. En la última exposición del ingeniero Lagos, como la del ingeniero Sanguinetti, el licenciado Sanguinetti, no escuché que haya aparecido la necesidad de licitar las obras, aún en todos los casos de las distintas gradaciones de la APP, obviamente con más énfasis en una que en otra.
Y por último, y sin querer entrar en una discusión, creo que el problema de la evaluación de proyectos es para decidir entre alternativas de proyectos, pero no para discriminar intersectorialmente las prioridades. La evaluación social de proyectos no necesariamente tiene que ser usada para establecer qué sector es prioritario, sino qué proyecto es prioritario dentro de cada sector. El sector a donde se va a realizar infraestructura es una decisión estratégica, política, que tiene que ver con los escenarios de largo plazo. Bueno, nada más, pero gracias por darme la oportunidad. Sí. Yo quisiera algún comentario, es decir, yo no nombré la licitación porque lo di por sentado. En el grafiquito ese en que mostraba la graduación, en la parte de abajo dice contratación tradicional y contratación. En todos los casos, la forma razonable de adjudicar cualquiera de estos emprendimientos es una licitación pública, abierta, con todas las garantías. Eso es una condición esencial para la racionalidad del proyecto y para su viabilidad. En el tema de la priorización de un sector a otro, yo dije que ese era el motivo de discusión en nuestras reuniones. Yo, la verdad, dije que también que no envidiaba a los políticos que tenían que definir cuál era esa solución. Tengo alguna esperanza, como ingeniero recalcitrante, digamos, de que para disminuir los márgenes de discrecionalidad en esa asignación sectorial, la evaluación social de proyectos llegue a un punto de desarrollo que pueda medir mejor los efectos colaterales, los efectos sociales, y que de alguna forma dé mayor justificación a la decisión política de priorizar la salud sobre el transporte. Pero bueno, eso es una esperanza mía, no quiere decir que... Muy bien. Juan, no sé si querés tomar la palabra, si no ya hemos superado ampliamente. Se puso muy interesante el final, y esto es para los que no nos conocen. Fernando y Ángel se han conocido más de una vez en eventos acá en Rosario. Ángel como ministro de Economía de nuestra provincia en su momento. Sí, nos visitó cuando teníamos una casa física, creo. Creo que una vez vino a Paseo Colón, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, pero puntualmente lo importante para los que nos acompañan, y ya se nos han retirado, hemos tenido 54 participantes, somos 37 ahora, es que justamente esta es la dinámica de cómo nosotros trabajamos en la carrera y en el programa. Pero bueno, tuvimos solamente este espacio para poder traer una asignatura de 20 horas, y aparte les aclaro que el módulo de gestión y financiamiento de la infraestructura tiene 80, o sea que ahí es donde cargamos todo esto que tratamos de sintetizar en las dos reuniones del jueves pasado con Alberto Müller y hoy con el licenciado Sanguinetti y con usted, querido Fernando, estimado amigo, y sí, lo puedo decir, somos amigos, y es pretencioso ponerme en un rol de colega. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Los esperamos el jueves que viene a las 17 horas, donde la doctora Alicia Pico vamos a abordar la temática de transporte y desarrollo de las infraestructuras. Y bueno, fundamentalmente dejarles un fuerte saludo y el compromiso de todos nosotros de seguir trabajando, y como hacemos siempre,
les pido por favor a todos que abran sus micrófonos para brindarle un aplauso a nuestros disertantes y despedirlos como corresponde. Entonces les pido por favor ese reconocimiento a Fernando por compartir estos temas. Gracias por todo y mucha salud. Hay que superemos esta etapa. Guárdeme de esos sacos y de los viajes. Volverán, no se desalienten. Gracias. A todos buenas noches, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.